Y seguimos en Basta de Cháchara. Seguimos en Basta de Cháchara en vivo aquí en la pantalla de Canal 5 y como ya lo habíamos adelantado, ahora es tiempo de recibir una gran invitada. Muy bien. Camila Carabajal, bienvenida. Camila, un placer. Buenas tardes, Camila. Muchas gracias. Por acompañarnos. Murmuria es el espectáculo. Murmuria. ¿De qué se trata? Porque tiene que ver con una fecha muy especial, 2025, sin duda que tiene que ver con este aniversario. Totalmente, es decir, incluso el estreno es una obra de teatro, se llama Murmuria, como vos dijiste, Historias en cautiverio es el subtítulo, y este viernes 14 de marzo se cumplen 40 años sin presos políticos en el Uruguay. Entonces, si bien nosotros vamos a hacer la obra los sábados y domingos, creíamos súper importante generar el estreno, hacer la apertura de la obra ese día en celebración de esos 40 años. En 1985, entonces, salió el último o la última presa política. Es el acontecimiento ese tan filmado, también tan recordado, en el que los presos salen caminando por aquella calle eterna y los familiares esperándolos. Ha aparecido en muchos lados, muchas fotos, muchas películas. Incluso en la película esta de los 12 años, creo que termina en ese acontecimiento. ¿Y a qué hace referencia? ¿A la libertad? ¿Al cautiverio? ¿La obra? Bueno, la obra en sí es la situación de 4 presas encerradas en cautiverio y cómo se va sucediendo ese cotidiano. Luego de cómo concluirá el espectador, de qué trata, ya no sabría decirte. Creo que habla de todo, habla de cómo vamos encontrando espacios de libertad para hacer, cómo en colectivo logramos superar determinadas situaciones que hasta que no las vivimos no sabemos cómo van a ser. Y creo que también habla de la falta de libertad, precisamente en esa situación concreta de haber muchas de ellas vivido mucho tiempo presas por lo que pensaban. Camila, el lugar también en donde se va a estar presentando tiene toda una magia especial. Sí, es una casa. Ya es la segunda vez que hacemos una obra ahí, se llama Asociación de Estudiantes y Profesionales Católicos, es una casona, y esta obra en particular la vamos a hacer en el sótano de la casa. Por eso hablamos que la locación no deja de ser especial también, ¿no? Totalmente. Y tiene como una situación intermedia entre poder jugar con la idea de estar en una cárcel o en un centro clandestino, porque es una casa en Positos. Sabemos que en esa época sucedía, que había casas que de repente vos pasabas todos los días y la percepción era de que fuera una casa común y corriente familiar y de repente en el sótano pasaban otras cosas. Entonces, bueno, en la obra se juega un poquito con esa idea de posibilidades. Eso es siniestro, ¿no? Porque muchas de esas obras que justo estamos hablando del patrimonio... Totalmente, estaba escuchando la entrevista. ¿Verdad? Y también es patrimonio aquellos centros de tortura que además, digo, no era... Bueno, vos podías pasar por la cárcel de Libertad e imaginarte lo que podía pasar adentro. Pero una casa que quedaba incluso, la de Punta Gorda, al lado de una discoteca... era como siniestro esto de que la casa de enfrente de la mía podía ser un centro de tortura, o de hecho lo era. Totalmente, y creo que precisamente conectando con el entrevistado anterior, esta cuestión del valor de la memoria y de la importancia también de seguir hablando y recordando y observando y reflexionando sobre nuestro pasado reciente es fundamental. Y esta experiencia que a veces creemos que es unívoca, es decir, que pasó una única cosa, es decir, en esa época se convivió entre el que no tenía ni idea lo que pasaba en esa casa o en esa cárcel, hasta los que de repente sí, con determinados indicios, era claro que ahí estaba ocurriendo algo y vivían con esa sensación de lo terrible que estás comentando vos, ¿no? Como esta inocencia y esta conciencia conviviendo a la vez, sí, es terrible. Pero creo que es muy importante estar hablando hoy en día de esto y hablando de lo terrible, también una de las cosas
quiero contar algo que para mí es muy importante de la obra, que es el proceso creativo que nosotros Eso hicimos. te quería preguntar desde la compañía de teatro que vienen trabajando, y de hecho estábamos viendo ahí en las imágenes el trabajo que vienen realizando en una investigación escénica y demás, que no puede pasar desapercibido, y sería importante que nos contaras. Sí, el proceso creativo nosotros dijimos nosotras como Verde Teatro, ¿quiénes somos nosotras para hablar de esto que no vivimos, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vayamos a la fuente, invitamos expresas políticas para poder realizar talleres. Pero esos talleres no eran solamente de conversar, ¿no? Necesitábamos también poder llegar como a otros lugares. Entonces usamos unas técnicas del teatro terapéutico, que no es que hayamos hecho terapia con ellas, sino que utilizamos esas técnicas que tienen que ver con un cruce con lo artístico. Entonces nos juntábamos, ese encuentro tenía un tema y realizábamos algunos ejercicios conectados con lo artístico, desde hacer collage, intervenir unas frazadas que de hecho son parte de la escenografía hoy en día, hacer improvisaciones guiadas por ellas o integrarlas a realizar determinadas improvisaciones con nosotros. Desde todos esos talleres, además de sorprendernos mucho con cosas que fuimos descubriendo que ahora puedo compartir, desde ahí fue que hicimos la dramaturgia de la obra, es decir, el texto de la obra, las escenas, vienen desde ese lugar, de esa investigación y ese acercamiento. De hecho, estamos viendo algunas de las imágenes que imagino que era parte de este trabajo del cual hacías referencia, Camila, y hablaban de la alegría, de defender también la alegría ante el horror que se vivió. Precisamente, una de las cosas que nos llamó la atención y en realidad nos encantó fue que, bueno, cuando entramos en todo esto teníamos un poco de miedo, ni que hablar de herir sensibilidades, de revolver cosas que capaz que no estaba bueno. Y con lo que nos encontramos fue con unas mujeres que precisamente lograron sobrevivir gracias al humor, gracias al compartir, gracias a poder conectar con eso bueno que tiene el vivir. Entonces los encuentros, obviamente fuimos a lugares un poco más tristones, pero la verdad que lo que se rescató en esos encuentros fue como la alegría de poder construir algo a partir de esa experiencia. Y es lo que ellas nos transmitieron a nosotras. Y para mí el proceso estuvo cerrado el día que ellas vinieron y dijeron, nos escucharon. Realmente no hay nada más para hacer después de eso. Brillante. De hecho, Camila, vamos entonces a invitar a todo el público que las pueda acompañar. El estreno es el próximo 14 de marzo, pero se van a estar presentando los sábados y domingos, ¿verdad? Sábados 20:30, domingos a las 19 horas. Ya el primer fin de semana ya está todo lleno, pero bueno, a partir del 22 de marzo los esperamos. Y de hecho ahí vemos el número de reservas, ¿no? 093, para que no veo, 430, ¿no? 450. 450, 354. Estoy confundiendo el 5 con el 3, me parece, pero Leo Lorenzo que tiene mejor 093 450 542. Ahí está, quería Igual pueden ir a las redes y... Claro. ¿Cuáles son las redes para poder seguir? Bueno, CIA, que es la compañía CIA Verde Teatro. Perfecto. En Instagram. Y ahí van a tener toda la información, los horarios, las posibilidades de poder Ojo conseguir que entran localidades. solo 20 espectadores porque la obra es un recorrido en el sótano que comentábamos. Hay traslados, hay cercanía, porque también eso es una de las cosas que para nosotros es importante en el teatro en general y en esto en particular. Que la experiencia del acercamiento a esta temática tan conmovedora sea una experiencia significativa. Entonces, bueno, por eso los 20 espectadores. Y así lo será. Camila, muchísimas gracias. Muchas gracias.